Buenos días. Hoy comenzamos la semana número 3 del módulo Planeación Educativa y Diseño Curricular del doctorado en Educación. En esta semana trabajaremos en la planeación educativa y el diseño curricular, aproximación a los fundamentos del currículo como sustento para la planificación. Los elementos de la planificación permiten evidenciar que ella constituye un aspecto fundamental dentro de todo el proceso de desarrollo curricular, ya que coordina, explicita los principales propósitos de todos los agentes, factores o componentes del currículo. En tal caso, se expresa su vinculación con el proceso de organización de las oportunidades de aprendizaje que el educador decide que son apropiadas para el estudiante. Resulta necesario investigar de qué manera se expresan en las prácticas educativas del currículo con énfasis en la planificación. El currículo sabemos que es un proyecto global, integrado, flexible, con bases y principios generales para todos los procesos considerados como planificación, ejecución, evaluación, justificación de proyectos, los cuales deben ser retomados siempre por la institución y los docentes como marco de orientación y reflexión. ¿Para qué? Para mejorar la praxis entendida como esa actividad ética y no instrumental que exigen procesos continuos de reflexión. ¿Cuáles serán las metas en esta semana? En primer lugar, identificar lo curricular como base del proceso de planificación en la esfera formativa, analizar los elementos de impacto del currículo dentro del proceso formativo en el establecimiento de la dinámica de modelos curriculares, caracterizar el establecimiento de los programas de estudios y del impacto de lo curricular en ellos, valorar las particularidades y potencialidades de los distintos modelos curriculares que abordaremos en esta semana. Las temáticas que trabajaremos son las siguientes. Dentro de la planificación curricular, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Los programas, la programación, el modelo curricular de Rap Tyler, el modelo curricular de Hilda Taba y los programas de estudio. ¿Qué importancia tienen los programas de estudio para el desarrollo de procesos exitosos en nuestras instituciones educativas? Las actividades que desarrollaremos son las siguientes: el foro y la tarea. La tarea es elaborar un resumen de 3 cuartillas donde ustedes puedan hacer una reflexión acerca del impacto que genera el currículo dentro de este proceso formativo en su contexto de actuación y su influencia en el establecimiento de la dinámica del proceso formativo. Para ello también deben realizar una búsqueda bibliográfica. Como he dicho en las semanas anteriores, es necesario que aportemos qué literatura podemos consultar para trabajar este tema. En el foro van a responder las siguientes preguntas a partir del análisis realizado, de las valoraciones realizadas. ¿Qué particularidades y potencialidades de los distintos modelos curriculares puede considerar en la ejecución del proceso de planificación de un programa de estudio? ¿Cómo logra garantizar la calidad de sus programas de estudios sobre la base de la utilización de las potencialidades del currículo? Bien, es necesario en este proceso de diseño curricular preguntarnos, ¿qué enseñar? A partir de esta pregunta tenemos que concentrarnos en el contenido que vamos a abordar en un medio histórico concreto, en un medio sociohistórico concreto. Una vez determinado el contenido, es decir, esa dosificación del contenido que vamos a enseñar, tenemos que determinar qué habilidades y hábitos desarrollaremos para darle cumplimiento a la comprensión de ese contenido. ¿Cuáles serán las normas de relación con el mundo, actitudes y valores que desarrollaremos para ejecutar ese contenido? El desarrollo de la actividad creadora, qué acciones desarrollar, qué actividades, cómo nuestro pensamiento crítico puede generar reflexiones, ideas sobre un contenido específico y qué conocimientos
son necesarios adquirir a partir de ese contenido específico. Es importante en este proceso el contenido que decidamos enseñar. Bien, ahora, las implicaciones en la planeación, vinculándonos a este proceso de qué enseñar, está en seleccionar o derivar los objetivos a lograr y en función de qué, en función de los contenidos. Precisar el sistema de conceptos y habilidades a desarrollar. Aplicar estrategias formativas en ese proceso de enseñanza de un contenido determinado. La planificación del contenido de la enseñanza lo vemos en dos momentos, en esa transposición didáctica y en esa vigilancia epistemológica. Cuando hablamos de la transposición didáctica, estamos hablando de ese trabajo que transforma un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza. Cuando hablamos de la vigilancia epistemológica, estamos hablando de recapacitar, tomar distancia, dudar sistemáticamente si el objeto enseñado es el objeto a enseñar que se proponía. No podemos estar improvisando en este proceso. Cuando usted decide el contenido que va a enseñar, es ese. Sí, porque esas improvisaciones nos pueden conducir al fracaso. O sea, no se puede sustituir uno por otro. Tiene que mantenerse la esencia de ese saber. ¿Para qué? Para garantizar el aprendizaje que se espera en este proceso. Y para ello la planificación juega un papel muy importante. Usted planifica, usted dosifica el contenido que va a trabajar en cada una de sus clases. Ahora bien, ¿cuándo enseñar? Cuando hablamos del proyecto curricular y de cuándo enseñar, tenemos que partir de esa dosificación del contenido de la enseñanza, de qué condiciones objetivas y subjetivas para la apropiación del contenido de enseñanza tenemos presente en nuestro escenario, ese diseño de la planificación educativa, esa disponibilidad de recursos para ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Ustedes trabajaron en módulo de didáctica en el cual aprendieron, se apropiaron de estos contenidos tan importantes para este proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo enseñar? ¿A partir de qué? A partir de los métodos. Teniendo en cuenta esto, tenemos que ver el método como esa categoría o componente didáctico que responde a la pregunta de cómo enseñar e incluso cómo aprender. Constituye ese sistema de acciones que regula la actividad del profesor y los estudiantes en función del logro de los objetivos, teniendo en cuenta que las exigencias de tu contexto se debe vincular la utilización de métodos reproductivos con métodos productivos, haciendo mayor énfasis en los métodos productivos. En apoyo de los métodos se encuentra en estas unidades didácticas, estos procedimientos didácticos desarrolladores. La vinculación de estos métodos es muy importante para poder lograr lo que pretendemos en este proceso y específicamente el cómo enseñar. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Estas preguntas concatenadas tienen su respuesta en el seguimiento y la evaluación curricular que se realiza en la institución y forma parte de ese proceso de planificación curricular en su diseño y aplicación. Su base está íntimamente ligada, relacionada con los fundamentos teóricos y metodológicos de la evaluación como categoría didáctica. Un aspecto fundamental en la evaluación curricular es tener en cuenta, como parte de ese proceso de planeación curricular, la relación que debe existir entre los fundamentos teóricos y metodológicos de la evaluación como categoría didáctica, como había mencionado anteriormente. Un aspecto en este proceso está en la valoración que aporta criterios sobre el currículo formal y nos permite su comparación con los datos que aporte la evaluación de la práctica de su realización a través del seguimiento. El seguimiento es una aproximación al análisis de los fenómenos que transcurren a través del tiempo, de ahí que constituye una estrategia válida para la valoración de programas educativos y para la introducción de modificaciones necesarias en el curso del propio proceso, aunque se trabaje con un enfoque de investigación
en la acción. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas de seguimiento en la evaluación curricular? Lo vemos en la definición del objeto del proyecto de estudio, en la selección y elaboración de los instrumentos para la recogida de datos, en la recogida de datos, en el análisis de esos datos y en la elaboración del informe y divulgación de los resultados. Pensando en los programas de estudio y en la programación, podemos definir al programa como ese documento en que se organizan los contenidos de un curso para asegurar el logro de los objetivos fundamentales y es el resultado obtenido de la programación curricular efectuada. La programación se expresa en definir el aprendizaje que se espera de los estudiantes, que los estudiantes desarrollen a lo largo de su trayectoria escolar. El marco curricular. El marco curricular lo vemos precisamente en estos aspectos que se presentan en la diapositiva. Plan de estudios. ¿Para qué? Para definir la organización del tiempo en el cual se desarrollan las actividades semanalmente, la cantidad de horas por asignaturas y los horarios por curso. Los programas de estudio que permitan esa organización didáctica del año escolar para asegurar el logro de los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios, el tiempo de los objetivos con actividades, metodologías y evaluación para cada curso y asignatura. Los mapas de progreso, lo vemos donde en la descripción describen ese crecimiento de las competencias consideradas fundamentales en la formación de los estudiantes dentro de cada asignatura y constituyen nuestro marco de referencia para observar y evaluar el aprendizaje. Los niveles de logro, los cuales describen los desempeños que exhiben los estudiantes en las asignaturas que al final de cada ciclo escolar evalúan. Los textos escolares, los cuales desarrollan los contenidos definidos en el currículo y permiten implementar el currículo en el salón de clase. Estos textos deben ser evaluados cada año por los maestros de cada área y cambiarlos cuando se considere necesario. Las evaluaciones, parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes, se elaboran para constatar regularmente el logro obtenido por los estudiantes, la línea pedagógica, que es ese enfoque sociocognitivo que tenemos de la educación, que debe ser una metodología activa que forma estudiantes comprometidos con el desarrollo de las actividades a desarrollar, el desarrollo de la creatividad, de la innovación, donde constantemente favorece a la reflexión crítica y responsable de los contenidos, de las temáticas abordadas en ese programa académico. Trabajaremos, como dijimos al inicio, el modelo curricular de Rad-Tyler, donde este modelo lo presenta de la siguiente manera, teniendo en cuenta a los especialistas, teniendo en cuenta la sociedad y a los estudiantes, es decir, a los alumnos. ¿Por qué? Porque nos muestra el inicio del ciclo a partir de objetivos sugeridos de un filtro de la filosofía, un filtro filosófico, psicológico, para seleccionar correctamente las actividades de aprendizaje, para organizar las actividades de aprendizaje y para evaluar las experiencias en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, donde la selección y la organización de los objetivos son básicos para tener resultados exitosos. El modelo de Hilda Taba lo vemos en esa orden de elementos para la elaboración del currículo que se presentan en las siguientes fases: diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, selección del contenido, organización del contenido, selección de actividades de aprendizaje, organización de actividades de aprendizaje, determinación de lo que se va a evaluar y las maneras de cómo hacerlo. Es un modelo que se ajusta mucho más a lo que hacemos hoy en las aulas. No quiere decir que sea el más acabado y que no existan otros modelos curriculares. Estamos trabajando estos dos porque son, a partir de lo que queremos presentar, los más significativos. Los programas docentes. Los programas docentes imponen determinados requerimientos. La programación preliminar de los contenidos que se van a desarrollar, las actividades a realizar, las variantes de acreditación, donde existen diferentes tipos de programas. Están los sintéticos, los analíticos, las guías,
Y también hay que considerar de qué unidades organizativas estamos hablando. ¿Es un módulo? ¿Es una asignatura? ¿Es una disciplina? ¿Es una práctica profesional? ¿Una investigación? Y en función de eso es que se elaboran los programas docentes. Los tipos de programas, como mencionamos anteriormente, lo vemos en sintéticos, analíticos y guía. Los sintéticos solo presentan los objetivos y los contenidos generales. Los analíticos hacen una presentación de los contenidos y actividades concretas que han de realizarse en las diferentes unidades organizativas, y la guía es esa planificación que hace el docente de los contenidos a abordar, de las tareas a realizar y las formas de control de cada una de las actividades lectivas. ¿Qué importancia tiene el rol del docente en todo este proceso? Primero, el rol del docente interpreta y adecúa las propuestas a las situaciones particulares y a las características de los grupos, comprueba la efectividad de la planificación curricular. El docente es el protagonista de este proceso conjuntamente con el estudiante, pero quien lidera el proceso de la planificación curricular es el docente, el cual puede escuchar sugerencias, recomendaciones de sus estudiantes para perfeccionar esta planificación curricular, lo mismo que le estoy solicitando a ustedes en cada una de las semanas que hemos trabajado. Ahora bien, como conclusión podemos plantear que se han identificado elementos claves para analizar el impacto del currículo dentro de este proceso formativo en el establecimiento de la dinámica del proceso formativo. Se han valorado las particularidades básicas de los modelos curriculares de Tyler y Taba, se han caracterizado el establecimiento de programas de estudio y cómo pueden manejarse en el impacto curricular, además de identificar el componente curricular como base del proceso de la planificación en la esfera formativa. En la semana próxima trabajaremos las concepciones teóricas sobre el currículo oculto, vivido y nulo, el currículo universitario, el currículo como instrumento de formación integral de la persona y el currículo integral. Bueno, les deseo muchos éxitos en la realización de las actividades orientadas y como siempre estaré abierta a sus recomendaciones, sugerencias, observaciones. Éxitos, señores.